estudiantes y estimadas estudiantes, para nosotros es un gusto que en esta mañana de sábado nos acompañe la maestra Paola Burgos. Yo solo quiero contextualizarle a ella para que tenga en cuenta los aspectos así generales sobre los que trata esta materia. Básicamente, aquí en esta materia, maestra, lo que pretendemos es que los estudiantes conozcan las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones internacionales que impone el derecho internacional y los distintos aspectos que conforman la comunidad internacional. También que sepan identificar los casos y los procedimientos por medio de los cuales se arreglan las diferencias en el plano internacional y que además conozcan la generalidad del derecho internacional de los derechos humanos, así como el derecho internacional humanitario. En esta última fase de nuestro curso tenemos como dos grandes ejes temáticos y el primero es el derecho internacional de los derechos humanos y finalmente el derecho internacional humanitario. Aquí pues se habla de los antecedentes históricos, de la fuente, los principios, características, pero órganos y estructuras del derecho internacional, y por eso es que coincidimos también con nuestra gran amiga Lisette Campos para que nos pudiese apoyar a través del Comité Internacional de la Cruz Roja en México. Quizá, maestra, voy a hacer un breve resumen de su currículum para que mis estudiantes y los otros que nos acompañan puedan escuchar de viva voz posteriormente su presentación. La maestra Paola Burgos Cechinelli es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas de Puebla, en México. Es maestra en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos por la Academia de Ginebra del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Ha colaborado con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, tal como el Centro para los Derechos Civiles y Políticos y la Organización Mundial contra la Tortura, ambas en Ginebra, Suiza. Laboró en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México como subdirectora a cargo de la implementación de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, así como la implementación de medidas cautelares y medidas provisionales ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana respectivamente. Se desempeñó como asesora jurídica en el Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Delegación Regional para México y América Central, en temas tales como personas privadas de libertad, uso de la fuerza, análisis de patrones de violencia y la promoción y difusión del derecho internacional humanitario. Actualmente funge como coordinadora del Departamento Jurídico de la Delegación regional, del CEIC, del Comité Internacional de la Cruz Roja, y ese es su alto y máximo currículum, digamos, de la maestra Paola Burgos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestra, le dejo a usted las palabras para que pueda dar inicio. La Universidad de El Salvador, a través de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, se complace en tenerla esta mañana y esperamos en estos minutos que compartamos con usted pues sea de éxito. Muchas gracias por atender nuestra llamado y en coordinación, perdone, con el Consejo Nacional de la Judicatura, la próxima semana también la maestra estará impartiendo el día martes otra capacitación sobre los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Muchas gracias y ahora sí, le dejo con todos los poderes. Maestra Paola Burgos, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Ramírez. ¿Me podrían confirmar si me escuchan bien? Perfecto. Sí se le escucha. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un gran gusto estar con ustedes el día de hoy. De verdad, una de las cosas que más disfruto es hablar del derecho internacional humanitario y qué mejor con estudiantes. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Déjenme ver y por favor me confirman cuando vean mi pantalla.
Denme un segundo. ¿Me dicen si la ven, por favor? Sí, se ve. Ok, perfecto. Lo malo de esta plataforma es que yo ahora no los veo a ustedes, veo solo la presentación, pero bueno, vamos a iniciar. Creo que me dijeron que tengo más o menos la duración del evento va a ser de 1 hora, entonces lo que voy a tratar de hacer es exponer más o menos en media hora, 35 minutos para dar pie después a preguntas o un intercambio. Usualmente me gusta, la verdad, que sea un poco más interactivo, que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios, pero como ahora no los veo, va a ser un poco difícil, a menos de que alguien, si quisiera tomar el micrófono o la palabra mientras estoy hablando, siéntanse en toda confianza de hacerlo, no hay ningún problema y tomamos el comentario o la pregunta en ese momento. Muchas gracias, maestra. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la introducción al derecho internacional humanitario. Como lo decía el doctor Ramírez, mi nombre es Paola Burgos Equinelli, soy la coordinadora del Departamento Jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. Y bueno, entonces vamos a hablar un poquito hoy. Me gusta decir que esto es una probadita, son generalidades, digamos, del derecho internacional humanitario, porque en sí esta es una rama del derecho internacional público que es bastante compleja, con diferentes consecuencias, diferentes interpretaciones muchas veces. Entonces hoy vamos a ver solo algunas de estas primeras nociones. Pero después, si a alguien le interesa ahondar en la materia, pues con todo gusto también puedo proporcionar materiales que también les sirvan para eso. Bueno, antes de ello, quisiera simplemente recordar la institución a la cual vengo representando el día de hoy y por qué también es importante o hace sentido que el Comité Internacional de la Cruz Roja venga y les hable del derecho internacional humanitario. Entonces, bueno, no sé si ustedes habrán escuchado, pero en la comunidad internacional existe un movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja formado por 3 grandes pilares que tenemos en la parte inferior de la diapositiva. Entonces tenemos al Comité Internacional de la Cruz Roja como uno de esos pilares, a la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y de Media Luna Roja como otro pilar, pero después también tenemos como tercer y muy importante pilar a todas las sociedades nacionales, por lo cual nos referimos a las Cruces Rojas, a las Medias Lunas Rojas en todo el mundo, que conforman este gran movimiento internacional. El objetivo de este movimiento internacional en su conjunto es básicamente establecido por los estatutos de este movimiento adoptados en realidad por todos los estados y básicamente es un mandato que puede diferir en los 3 pilares según sea la organización de la cual estamos hablando, porque en realidad tiene un mandato esencial y este es brindar asistencia humanitaria, brindar protección humanitaria en situaciones tanto de conflictos armados como otras situaciones de violencia que no alcanzan ese umbral, como también en desastres naturales u otra cualquier situación que pueda causar consecuencias de índole humanitario. Aquí lo que quiero señalar en relación al CICR sobre todo, es que esta organización a la cual estoy representando el día de hoy, desde que nace, desde su fundación en 1863, se ha convertido en lo que llamamos hoy el guardián del derecho internacional humanitario. ¿Y por qué? Porque como pueden ver en pantalla, aquí teníamos a un señor, Henri Dunant, un aristócrata suizo, que tras presenciar las masacres, las grandes devastaciones causadas por una batalla en particular en Solferino, Italia, pero en realidad al presenciar la gran devastación que puede causar una guerra, un conflicto armado, regresó a Suiza con 2 ideas. Una, formar sociedades de socorro, sociedades de ayuda humanitaria, como pueden ser estas sociedades nacionales o el CICR o la Federación, pero también formar un primer acuerdo internacional para protección de heridos y enfermos en situaciones de conflicto armado. Y es así como entonces nace el Comité Internacional de la Cruz Roja y también se empieza a desarrollar lo que hoy conocemos como el derecho internacional humanitario, con la existencia de un primer convenio, un primer tratado internacional que precisamente tratara de
poner algunas protecciones, algunos límites para la protección de heridos y enfermos en situaciones de conflicto armado. Entonces, desde ahí nace el Comité Internacional de la Cruz Roja, después el movimiento, con estos otros dos componentes que les mencionaba, pero que en su mandato esencial, digamos, está la protección de estas víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia. También nace con esta idea el comité de ser el guardián del derecho internacional humanitario. El guardián quiere decir ese promotor de lo que es el derecho internacional humanitario, ese protector muchas veces al invocarlo con partes en conflictos armados, mediante diálogo confidencial y bilateral, pero que tiene en esencia eso, proteger, promover, difundir el derecho internacional humanitario, incluso hoy, y vamos a ver también la relevancia más adelante. Es por eso que el día de hoy estoy aquí representando a este comité para hacer esta promoción, esta difusión con ustedes de lo que es el derecho internacional humanitario. Bueno, y con eso vamos a entrar entonces ahora sí más en materia. Okay. ¿Cuál es el concepto del derecho internacional humanitario? ¿Qué es y en qué aplica? Bueno, básicamente, como lo pueden ver en pantalla, es un conjunto de normas, es una rama del derecho internacional público aplicable exclusivamente a los conflictos armados. Tiene en su esencia dos grandes vertientes. Tiene la esencia de proteger a personas que no participan o han dejado de participar en hostilidades. Cuando digo personas que no participan, me refiero a personas como la población civil, que normalmente no participa en un conflicto armado, y el DIH entonces tendrá en un primer vertiente una responsabilidad de proteger a estas personas, pero también que han dejado de participar en las hostilidades. Y con esto nos referimos a ese segundo grupo que Henri Dunant fue testigo de esta gran devastación, personas que han dejado de participar en hostilidades, refiriéndonos a personas combatientes normalmente, personas que tenían una función de participar directamente en el conflicto, pero por alguna cuestión, ya sea por estar heridos, por estar detenidos, por estar enfermos, porque se han rendido, han dejado de participar en estas hostilidades. Y el derecho internacional humanitario, entonces, también busca proteger a estas personas. Por el otro lado, la otra gran vertiente en esencia que tiene este cuerpo normativo es limitar los métodos y medios empleados en las hostilidades. Por métodos, empezando más bien por medios, nos referimos a las armas que son empleadas en las hostilidades. Por métodos nos referimos a la manera que son empleadas estas armas, pero también a las tácticas de guerra. Entonces, en su conjunto, el DIH tiene estas dos grandes vertientes esenciales y que estas dos grandes vertientes esenciales tienen el objetivo principal de limitar por razones humanitarias los efectos de los conflictos armados. Es decir, sabemos que los conflictos armados, la guerra, si lo quieren llamar coloquialmente, es una cuestión radicada en muchas circunstancias. Pueden ser circunstancias políticas, económicas, sociales. Es una cuestión tan vieja como la vida, básicamente. El tener este tipo de conflictos, ¿no? Pero lo que el derecho internacional humanitario intenta hacer es poner una situación de por sí inhumana, de por sí devastadora, ponerle ciertos límites, ponerle ciertas normas, ciertas reglas que puedan aplicar en ese tipo de situaciones para, precisamente, como lo dice aquí el objetivo principal, limitar estos efectos, dado que la guerra de por sí es una cuestión bastante devastadora e inhumana. Bueno, vamos a la siguiente. Ahí está. Ok, entonces aquí un recordatorio simplemente como lo mencionaba. Entonces es una rama del derecho internacional público. Como ustedes sabrán, ya que lo mencionaba también el doctor Ramírez, seguramente al estudiar el derecho internacional público sabrán que hay varias ramas de este tipo de normativa, ¿no? Entonces, el derecho internacional humanitario se adentra en esta gran otra rama del derecho internacional público que también contiene cuestiones como derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional del mar, derecho internacional de los refugiados, el derecho incluso a recurrir a la fuerza, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva,
Derecho, por ejemplo, también novedoso hoy, derecho internacional que gobierna el ultraespacio, las relaciones económicas, en fin. Entonces, el derecho internacional humanitario se inserta dentro de esta gran rama del derecho internacional. ¿Qué significa normalmente también, como ustedes seguro lo habrán estudiado ya? Significa normalmente que esta rama del derecho, entonces, es hecha principalmente o codificada o acordada principalmente, hay excepciones, principalmente por estados, por países, por autoridades, por gobiernos que representan una nación. Entonces, parte, digamos, entonces también de la vigilancia del derecho internacional humanitario, pues va a recaer en estos estados contrayentes, en esta comunidad internacional, como aludía el doctor Luis Ramírez, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno. Entonces, aquí es importante también hacer una distinción, teniendo todo esto en mente. El uso de la fuerza armada. En esencia, ¿qué es un conflicto armado? Es el uso de la fuerza armada. Vamos a ver más adelante en qué tipos de situaciones podemos utilizar la fuerza. Pero es importante también distinguir que el derecho internacional humanitario se ocupa únicamente de ese derecho en la guerra. Son las reglas aplicables en un conflicto armado. Entonces, no atañe al DIH como tal juzgar la legitimidad de esa iniciación, digamos, de la guerra, de ese empleo inicial de la Fuerza Armada. Eso será regido por otra parte, otro aspecto, digamos, de las relaciones internacionales, del derecho internacional público, como lo tengo, digamos, en la columna del lado izquierdo, el derecho a la guerra. Es decir, si hoy por hoy es legítimo, es legal iniciar una guerra, no es un objeto de estudio o de discusión bajo el derecho internacional humanitario, porque para ello tendremos otras estructuras dentro de la comunidad internacional, dentro de las relaciones internacionales, para juzgar o para incluso cuestionar si iniciar una guerra hoy por hoy en el ámbito de la comunidad internacional es lícito o no. El derecho internacional humanitario, sin embargo, como lo venía diciendo, es más bien este derecho una vez que existe un conflicto armado. Es un derecho que aplica entonces de facto, de jure, una vez que una situación puede ser calificada como un conflicto armado. Y por lo tanto, es muy importante entender esta distinción, porque muchas veces, y probablemente lo habrán escuchado hoy por hoy en las grandes noticias que tenemos alrededor del mundo sobre conflictos armados, el DIH y por tanto también el Comité Internacional de la Cruz Roja como guardián del derecho internacional humanitario no tienen este papel de juzgar si un conflicto armado es en sí lícito o no. Lo que sí es más bien cómo se está librando ese conflicto armado, cuál es el derecho, cuáles son las normas que aplican en ese conflicto armado y obviamente buscar la vigilancia de esas normas. Ahora, si esas normas no son respetadas en el marco de un conflicto armado, eso sí es una cuestión, digamos, que el mismo derecho internacional humanitario impondrá, cuáles son esas violaciones posibles a este cuerpo de normas, que después, en dado caso, serán materia de otra rama del derecho internacional público, y también puede ser del derecho nacional, como es el derecho penal, ¿no? Entonces, las consecuencias, digamos, de violar en dado caso alguna normativa del derecho internacional humanitario, pero que vendrá en otro momento. Entonces, la licitud de hacer o no la guerra no es una cuestión seguida por el derecho internacional humanitario, es más bien cuáles son esas reglas que aplican ya que existe un conflicto armado. Y en dado caso, si hay unas violaciones al mismo, pues entonces se podrán desentonar otras consecuencias bajo el derecho penal internacional o el derecho penal nacional de los estados. Bueno, también para sentar un poquito la introducción básica de estas principales fuentes del derecho internacional, como ustedes saben, ¿de dónde sale este derecho internacional, no? Muy probablemente ustedes, al estudiar el derecho internacional público y las diferentes ramas, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos, sabrán que existen estos tratados internacionales como una de las principales fuentes del derecho internacional. Esos tratados que son acuerdos formales por escrito, normalmente entre estados, y que tienen un consentimiento para ser vinculatorios, digamos, para el Estado en dado momento, ¿no? A través de un proceso de firma, ratificación, adhesión, etcétera. Entonces, en el DIH
es lo mismo. Tenemos como principal fuente del derecho internacional humanitario, igual, tratados internacionales, que vamos a ver más adelante, pero que básicamente son 4 convenios que establecen estas normas del DIH como tal y que los estados, en 1949 concretamente, acordaron tener por escrito estas normas, robustamente hablando. Después, esas normas fueron complementadas con otros tratados internacionales, unos protocolos adicionales que vinieron en 1977 y que complementan estos 4 convenios de Ginebra. Pero del otro lado, tenemos en la columna del lado derecho otra fuente del derecho internacional que también ha venido cobrando mayor importancia a la luz de las evoluciones del desarrollo del derecho mismo. Y este es el derecho internacional consuetudinario. Es este derecho basado en la costumbre, como lo decimos coloquialmente. Entonces, ¿qué es? Es una práctica general aceptada como ley. Es una práctica generalizada, prácticamente uniforme, a la que un Estado, en este caso, en el concepto del derecho internacional público, se adhiere por un sentido de obligación legal. ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de derecho que puede resultar vinculante independientemente del consentimiento explícito que un Estado dé para, adherirse a esa norma? Entonces, mientras en un tratado pasamos por este consentimiento formal, consentimiento que entraña un proceso, del lado del derecho internacional consuetudinario encontramos normas de derecho que pueden tener esa validez, esa contundencia, sin necesariamente tener que pasar por ese proceso, digamos, de formalización. Aquí es importante, sin embargo, mencionar que obviamente pueden haber en la cristalización de las normas, en este proceso, digamos, de cristalización de una norma de costumbre, objetores persistentes. Y por esto, seguramente habrán encontrado o habrán escuchado que son estos estados normalmente que oponen constantemente en la comunidad internacional una reserva, una interpretación diferente, para, de alguna manera, señalar que no están de acuerdo en vincularse a una cuestión que después se pueda determinar como costumbre. Es una cuestión un poco vaga, sí, una cuestión un poco opaca, sí. ¿Por qué? Porque es bastante difícil también demostrar muchas veces que una norma se ha cristalizado en costumbre, pero también es difícil mostrar que un Estado, por ejemplo, ha tenido una posición en contra como para considerar que es un objetor persistente. Sin embargo, ¿por qué lo traigo a colación? Porque en el derecho internacional humanitario, como les decía, tenemos estos 4 tratados, estos 4 convenios que vamos a ver un poco más adelante junto con sus protocolos adicionales, pero ha venido a cobrar más importancia el derecho de la costumbre y lo vamos a ver más adelante por qué. Y por eso es importante un poco señalar de dónde viene un poco el concepto. Entonces, cuando hablemos un poco de derecho aplicable, vamos a tocar el por qué es importante o relevante este derecho internacional consuetudinario. Ahora, entonces, como les decía, el DIH es esta rama exclusiva aplicable en situaciones de conflictos armados. Entonces, en una situación de conflictos armados, tenemos, como hemos visto, la aplicación de convenios de Ginebra, protocolos adicionales a estos 4 tratados principales, el derecho internacional humanitario basado en la costumbre, vamos a ver un poco más adelante por qué es relevante, tratados relativos al empleo de armas, no sé si ustedes habrán escuchado, pero también hay muchos otros tratados que son aledaños al derecho internacional humanitario, a las situaciones de conflictos armados, como pueden ser, por ejemplo, el tratado sobre ciertas armas convencionales, con sus 5 protocolos adicionales, que establecen diferentes normas de cómo pueden ser utilizados algunas armas que son denominadas convencionales, por así llamarlas. También han habido otros tratados, como por ejemplo de prohibición de ciertas armas, como pueden ser municiones en racimo, como pueden ser minas antipersonal, como puede ser recientemente la prohibición sobre armas nucleares con un tratado que se estableció en 2017. Entonces, todos estos tratados aledaños al derecho internacional humanitario también resultan aplicables porque cubren uno de esos objetivos esenciales que vimos, es decir, regular los medios o las armas que son empleados en estos tipos de situaciones.
¿Cuáles son las normas básicas? Entonces, en toda esta, en todas estas fuentes del derecho, estos convenios de Ginebra, estos protocolos adicionales, el DIH consuetudinario, los tratados relativos, teniendo en cuenta esas dos vertientes esenciales que vimos en un primer momento, es decir, preservar a la población civil y también al mismo tiempo preservar a la población civil, proteger a las personas que ya no participan en las hostilidades y al mismo tiempo limitar las armas y las maneras en que son empleadas, tenemos entonces que todos estos tratados nos dan un paquete de normas básicas que se refieren básicamente a tres cosas. Conducción de hostilidades, es decir, cómo vamos a librar la guerra, cuáles son las normas que aplican en una situación de conflicto armado, en el libramiento ya de las hostilidades, con tres principios importantes: distinción, proporcionalidad y precauciones, que vamos a ver más adelante también. Después, protección a la población civil y a bienes civiles, es decir, cómo vamos a proteger entonces a esta población que no participa en un conflicto armado y a esos bienes, a esos objetos de naturaleza civil que nos interesa preservar. Y una tercera gran vertiente, digamos, de estas normativas, de estos convenios y demás, es el tratamiento adecuado a personas detenidas. ¿Qué pasa cuando una persona es detenida, cuando una persona es tomada por la parte alterna, ¿no? Entonces, todo esto es el gran paquete de normas básicas. Ahora, tenemos entonces que en una situación de conflicto armado internacional, los 4 convenios a los que me he referido, los 4 convenios de Ginebra, entonces, justamente contienen normativas alrededor de ese paquete en relación a estas 4 categorías de personas. Entonces, convenio 1, heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Convenio 2, náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, tratamiento adecuado a estas personas, protecciones y demás. Convenio 3, prisioneros de guerra. Convenio 4, civiles, protecciones a todas estas 4 categorías. Más en un conflicto armado internacional tenemos un protocolo adicional que yo les mencionaba, otro tratado firmado en 1977 que amplía el protocolo adicional 1, que amplía estas normativas en situaciones de conflictos armados internacionales. Vamos a ver ahora la distinción entre los dos tipos de conflictos armados, pero por este momento salve decir que este protocolo adicional 1 contiene un desarrollo más de las normativas de conducción de hostilidades con estos principios de distinción, proporcionalidad y demás. Y también tenemos aplicable a este tipo de situaciones el derecho internacional humanitario consuetudinario, la costumbre. Entonces, tenemos un paquete bastante robusto para situaciones de conflictos armados internacionales, que ahora vamos a ver rápidamente cómo se califican. ¿Qué pasa con un segundo tipo de conflicto armado, como son los conflictos armados no internacionales? Lo vamos a ver más adelante cómo hacemos esta calificación. Pero importante aquí decir que el derecho aplicable en este tipo de situación, si nos vamos al derecho convencional, al derecho formal, por escrito, como veíamos, solo tenemos un artículo. El artículo 3 común a esos 4 convenios de Ginebra, a esos 4 tratados. ¿Por qué común? Porque se repite de la misma manera en los 4 convenios. Y este artículo es el único que tenemos por escrito, derecho formal, convencional, que establece normativa para este segundo tipo de conflicto armado. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, pero porque esencialmente una situación de conflicto armado no internacional significa o opone, significa que una de las partes que se está enfrentando no es un Estado. Entonces, si no es un Estado, quiere decir que una segunda parte en ese conflicto armado es un grupo armado normalmente organizado. Vamos a ver más adelante estos criterios, pero aquí es importante, como lo decía en un primer momento, recordar quiénes son los que acuerdan, los que crean el derecho internacional público, incluyendo el DIH. Normalmente son estados. Entonces, cuando los estados se sentaron en 1949 a determinar cuáles eran esas reglas que iban a aplicar en situaciones de conflicto armado, lo hicieron pensando en una cuestión de equidad, es decir, parte versus parte. Entonces, en una situación de conflicto armado internacional, lo vamos a ver también en unos momentos, pero en donde las partes son 2 o más estados,
yo puedo como Estado estar de acuerdo en exigirle a mi contraparte que también aplique en igualdad de situaciones todas estas cuestiones. Y es por eso que tenemos una cantidad robusta de normas por escrito, formales, convencionales, en este tipo de conflicto armado. ¿Qué pasó del otro lado? En una situación de conflicto armado en donde la otra parte es un grupo armado, que normalmente significa que son mis propios nacionales, el Estado, no, los estados más bien en 1949, estaban un poco reacios a reconocer este tipo de situación y a, también, en dado caso, otorgarle a esa parte que normalmente en un grupo armado pueden ser mismos nacionales míos, el mismo tipo de igualdad de condiciones. Y es por eso que el artículo 3 común es el único artículo dentro de esos 4 convenios que establece algunas normativas para este tipo de conflicto, que en sí una interpretación amplia podría decir que se asemejan mucho a las esencias del conflicto armado internacional, pero que si uno también lo interpreta en una manera más estricta, pues es un listado bastante acotado. Entonces, en este tipo de situación tenemos este artículo 3 común que establece algunas pautas, más el protocolo adicional segundo, que en 1977, recordando esto que pues, solo había un pequeño artículo con algunas cosas, se quiso codificar un poco más allá, se quiso ampliar esa normativa aplicable en situaciones de conflicto armado no internacional y se llegó a este protocolo adicional segundo de 1977, que amplía un poco, pero que todavía se queda un poco corto en relación a conflictos armados internacionales. Y la segunda o la tercera cosa que más bien aplica en este tipo de situaciones es el derecho internacional consuetudinario o basado en la costumbre. Y aquí es en donde realmente radica la importancia de este derecho basado en la costumbre. ¿Por qué? Porque si lo que estamos analizando, ¿no? En una situación de conflicto armado internacional tenemos un marco extensivo sobre este tipo de conflicto armado. No así en conflictos armados no internacionales. Algunos ejemplos concretos de cómo son, digamos, los impactos de estas normativas que están escritas en uno, pero no en el otro. Bueno, y el impacto sobre todo como por ejemplo en el Estatuto de Prisionero de Guerra. Es decir, el Convenio de Ginebra 3 en situaciones de conflictos armados internacionales da toda una serie de protecciones bien robustas para cualquier persona que es detenida del enemigo y que entonces se convierte en un prisionero de guerra. Toda una serie de protecciones muy robustas. ¿Qué pasa en una situación de conflicto armado no internacional? En donde el enemigo o la contraparte puede ser un miembro de ese grupo armado. ¿Qué pasa? No tiene un estatuto de prisionero de guerra como tal porque no está acordado como tal. Pero ¿cuáles son entonces las garantías que se le debe de dar a esa persona al ser detenida? Por el simple hecho de haber participado en un conflicto armado, esa persona debería tener protección. Y entonces, en este tipo de situación es que el derecho internacional consuetudinario realmente llena de entrar esa laguna. ¿Por qué? Esa laguna es bastante obvia, bastante grande en situaciones de conflictos armados no internacionales y estas normas de costumbre realmente llegan a llenar esa laguna. Hay otros ejemplos, si les interesa lo podemos hablar más adelante, pero por este momento decirles entonces esto, que esta costumbre entonces llega a llenar este vacío. Ahora, ustedes me van a decir, porque lo dije en un principio, ¿cómo sabemos que una norma de derecho internacional consuetudinario es una norma de costumbre? ¿Dónde lo dice? Porque si estamos hablando de práctica generalizada aceptada como ley, ¿dónde sabemos que entonces se ha cristalizado como tal? Pues precisamente en 1995, bajo este rol que el CICR tiene como guardián del derecho internacional humanitario, se le encomendó hacer un análisis, un estudio de cuáles son precisamente esas normas de costumbre que hoy por hoy aplican tanto en situaciones de conflicto armado internacional como en situaciones de conflicto armado no internacional. ¿Cuál es entonces ese, digamos, ese paso, ese desarrollo del derecho y ponerlo por escrito para que también pudiera guiar un poco esta interpretación? Entonces el CICR se tardó 10 años en hacer este estudio y en 2005 publicó este librito rojo que tienen aquí en la pantalla, que lo pueden buscar en línea porque ya todo está digitalizado, pero publicó este volumen, este librito que identifica
cuáles son las normas de derecho internacional humanitario que se han cristalizado en costumbre y que además aplican tanto en situaciones de conflictos armados internacionales como no internacionales. Pero lo interesante también de este estudio es que no nada más identificó esas normas, sino que las basó o las sustentó en práctica de los propios estados, es decir, muestras de cómo los estados han sustentado estas normas porque se adhieren a las mismas, creándolas como tal y pugnando, digamos, una generalidad de las mismas. Entonces, hay un volumen 2 que habla de la práctica de los estados, que ustedes también pueden consultar en línea, y esa práctica de los estados es, de hecho, actualizada cada determinado tiempo. Entonces, constantemente la base de datos del CICR está reflejando práctica más moderna, digamos, o más actualizada sobre cómo los estados, pues de alguna manera, le dan sustento a las normas porque de alguna manera se adhieren a ellas por este sentido de obligación con su misma práctica. Un ejemplo concreto, en esa base de datos van a encontrar un montón de ejemplos de manuales militares, de doctrinas militares que hablan, o sea, estos manuales, estas doctrinas internas que hablan de estos principios de derecho internacional humanitario y que hablan de ellos como si son una obligación, digamos. Y entonces así se cristaliza este tipo de derecho. Bueno, ok, voy un poco mal con el tiempo, quiero dejar un espacio para preguntas, entonces voy a hablar unos 10 minutitos más y ojalá podamos tener 15 minutos de preguntas y respuestas o más, si yo estoy en toda disponibilidad, si no de quedarme otro ratito. ¿Para qué calificar entonces una situación como conflicto armado? Como les decía, para determinar e invocar el derecho aplicable. ¿Por qué? Porque el DIH aplica única y exclusivamente a situaciones de conflictos armados. Si no, una situación es violenta, pero no puede calificar como un conflicto armado, el derecho que vamos a estar invocando es el derecho interno, más los derechos humanos, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, si una situación no es un conflicto armado, no podemos hablar de la aplicación del DIH, ni de ninguna de sus normas, ni de ninguna de sus principios. Y esto es relativamente complejo, más o menos de hacer, pero también es bastante relevante porque la consecuencia de hablar de una situación de conflicto armado nos va a desencadenar la pauta de hablar de ese conflicto armado bajo la luz de conducción de hostilidades, bajo la luz de cómo usamos la fuerza armada en una situación de guerra, que es bien diferente a una situación en donde no se califica a una situación como conflicto armado y entonces la situación tiene que ser regida por el derecho interno y los derechos humanos. En este tipo de situación, ¿por qué lo traigo a colación? Porque entendamos que una situación de paz o donde no, digamos, aplica el derecho internacional humanitario, puede tener un gran abanico. Puede ser una situación que sí todos estemos de acuerdo que es una situación de paz, pero también pueden haber situaciones violentas que van escalando, digamos, en una cuestión como progresiva, pero por alguna de las razones que vamos a ver, no califican como un conflicto armado. Y si eso es la consecuencia, entonces esa situación violenta que no es un conflicto armado tendrá que ser regida por el uso de la fuerza, pero bajo la óptica de mantenimiento del orden público o del respeto a los derechos humanos. Y eso es muy diferente. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un conflicto armado? Como decíamos, hay dos tipos de conflictos armados y dependiendo de cuál, también tenemos un paquete, digamos, de normas más robustas en el ámbito convencional, pero que en situaciones de conflictos armados no internacionales se complementan por este derecho internacional humanitario consuetudinario. Entonces, tenemos dos tipos de conflictos armados. Conflictos armados internacionales, ya lo he mencionado, en donde básicamente hay dos o más estados enfrentándose. Las partes son dos o más estados. Es una cuestión bastante clásica, por así decirlo, en donde anteriormente teníamos al estado A declarándole la guerra al estado B. Hoy esa declaración de guerra ha caído en desuso, es más bien cualquier uso de fuerza armada. Es decir, cualquier diferencia que surja entre dos estados y lleve a la intervención de miembros de sus fuerzas armadas. Esto es suficiente para desencadenar un conflicto armado internacional. Es un umbral bastante bajo y desencadena entonces la aplicación del derecho internacional humanitario y toda esta lógica, sobre todo de conducción de hostilidades.
Esto es reconocido por el artículo 2 común a los 4 convenios de Ginebra, común porque se repite de la misma manera en esos 4 convenios, y como les decía, entonces desencadena. Es la manera más clásica de desencadenar el derecho internacional humanitario. Ahora, no es el único escenario en donde se puede hablar de un conflicto armado internacional, porque también el mismo artículo 2 común reconoce que se le denominará conflicto armado internacional a situaciones o casos de ocupación total o parcial del territorio de una alta parte contratante, de un Estado, digamos como tal, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. Entonces, también tenemos que en una situación en donde un territorio es ocupado por un enemigo, se puede desencadenar también la aplicabilidad del derecho internacional humanitario bajo esta distinción de conflicto armado internacional. ¿Cuál es el umbral? Aquí tenemos algunas regulaciones conocidas como regulaciones o reglamentos de la Haya, en donde se nos establece que el territorio estará considerado ocupado cuando esté realmente bajo la autoridad del ejército militar enemigo. Hay una cuestión de control efectivo sobre ese territorio. Y entonces, en este tipo de situaciones donde un enemigo ocupa el territorio de otro, también podemos hablar de una situación de conflicto armado internacional. Un tercer tipo de conflicto armado internacional es aquel previsto en el protocolo adicional primero, en donde se determina que también puede desencadenar esa aplicación del DIH, una situación en donde una población, digamos, se levanta en armas, pero masivamente, para luchar en contra de regímenes racistas, dictatoriales, dominadores, opresivos, etcétera. Ese tipo de situación de tratar de derrocar, digamos, a ese tipo de autoridad también puede desencadenar la aplicación del DIH bajo una situación de conflicto armado internacional. Por el segundo tipo de conflicto armado, el conflicto armado no internacional. Como su nombre lo indica, el no internacional nos establece que hay una cuestión o un carácter, si lo quieren ver así, de interno, en donde si en el primer tipo de conflicto, en el internacional, las partes son dos estados, dos o más estados, en el carácter de conflicto armado no internacional, una de esas partes al menos no va a ser un estado. Y entonces, aquí tenemos este reconocimiento, como les decía, en el artículo 3 común de los artículos de los convenios de Ginebra, este artículo que solo nos da esa pauta realmente del derecho convencional en un listado muy cortito, pero que se viene a complementar esa laguna, como hemos dicho, con el derecho de costumbre. La cuestión es que para calificar este tipo de situación, sí tenemos un umbral un poco más alto. ¿Por qué? Por lo mismo que veníamos diciendo, porque los estados tienen un interés también en diferenciar este tipo de situaciones que muchas veces son de carácter internas, diferenciar este tipo de situaciones de aplicación del DIH, de una rama del derecho internacional público, de prerrogativas también para la contraparte y obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, distinguir esa situación y ponerle un umbral más alto para distinguirlo de una situación de orden público, de mantenimiento del orden, de soberanía nacional, de carácter interno. Entonces, tenemos muchas cuestiones de cómo este término se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, de la evolución del tiempo, porque este artículo 3 común realmente no da una pauta para definirlo. Entonces, aquí les pongo una definición de un documento de opinión del 6CR, pero que realmente retoma jurisprudencia internacional de tribunales internacionales, penales internacionales, para determinar qué es un conflicto armado no internacional. Y básicamente son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados o entre estos dos grupos. Entonces puede ser Estado con grupo o dos grupos en el territorio de un Estado. El enfrentamiento armado debe de alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima. Y esto nuevamente, ¿por qué? Porque hay una necesidad de distinguir este tipo de situaciones de mantenimiento del orden o situaciones de soberanía nacional. Entonces, con esto en mente,
antes de pasar a la siguiente, decirles entonces que hay dos criterios, ¿no? Este nivel mínimo de intensidad y esta organización mínima que las partes deben de tener. ¿Cómo determinamos la organización mínima y cómo determinamos el nivel mínimo de intensidad de las confrontaciones? Hay una serie también de interpretaciones hechas por tribunales internacionales que nos dan un poco de luz al respecto, pero es un análisis jurídico fáctico caso por caso. Entonces, cuando hablamos de organización mínima, estaremos viendo cuestiones en el grupo armado que tienen que ver con, por ejemplo, si el grupo armado tiene una organización, digamos, basada en jerarquía, si tiene una cadena de mando identificable, si tiene una capacidad para reclutar nuevos miembros, si tiene también una capacidad para armar esos miembros, para entrenar esos miembros. Este tipo de cuestiones son algunos indicadores que nos podrán ayudar a determinar si se cumple con este criterio de organización de los grupos. Ahora, en cuanto a la intensidad de las confrontaciones se refiere a qué tanta violencia están generando estos grupos en contra de sí mismos o en contra del Estado. Y aquí veremos algunos indicadores, como por ejemplo la seriedad de esas confrontaciones, la duración que tienen, qué tan seguido pasan, qué tipo de armamento es utilizado en este tipo de confrontaciones, es decir, qué tipo de armamento, a qué tipo de armamento tienen acceso estos grupos. Son, por ejemplo, armas cortas nada más, son ya armas más sofisticadas, armas más de carácter largo. Por ejemplo, también qué efectos tiene esta violencia en la población civil, qué pasa con la población civil. La población civil se desplaza, la población civil ¿qué consecuencias le genera? ¿Cuál es la destrucción también, por ejemplo, a bienes civiles? Entonces, todos estos tipos de criterios son tomados o indicadores, son tomados en cuenta para determinar si el nivel mínimo de intensidad se alcanza en una situación y si también el nivel mínimo de organización de los grupos también se alcanza en una situación. Si la conclusión es que sí, entonces estaremos en una situación de conflicto armado no internacional que desencadena la aplicación del derecho internacional humanitario. Si la consecuencia es que, o la conclusión es que no se llega a uno de estos dos criterios, es decir, no se cumple con el nivel de intensidad, a lo mejor el grupo armado es muy organizado, pero la intensidad no está tan ahí, a lo mejor los enfrentamientos son bastante esporádicos, no son tan serios, entonces no podemos hablar de una situación de conflicto armado internacional. Y de la misma manera, si hay una situación muy violenta, con confrontaciones serias, con a lo mejor consecuencias humanitarias graves y demás, pero que los grupos que están participando en esa situación no se encuentran lo suficientemente organizados en la lógica del derecho internacional humanitario, pues entonces tampoco hablaremos de una situación de conflicto armado no internacional. Y ya para entrar en la última parte de mi exposición, y que ya estoy sobre el tiempo, quisiera abordar estos principios y normas del DIH. Entonces, ¿por qué entonces es importante calificar esa situación como dijimos? Porque la consecuencia va a ser básicamente el uso de la fuerza armada bajo una lógica de conducción de hostilidades en una situación de conflicto armado. ¿Cuál es esa lógica? Las hostilidades son entonces esa suma de acciones hostiles o actos para herir o debilitar al enemigo por una parte en conflicto. Incluye todas las medidas violentas, el uso de la fuerza, y otras no violentas como por ejemplo estrategias militares, estrategias de engaño, por ejemplo, también, que forman parte integrante de la misma operación militar. Entonces, en este concepto de hostilidades, en una lógica de DIH, tenemos estos tres principios fundamentales que los mencioné en un inicio, que se deben de observar. Y que realmente el paquete de normas de derecho internacional humanitario, tanto convencionales como de costumbre, realmente tocan estos tres principios. Entonces, es básicamente balancear esa necesidad militar de debilitar a mi enemigo para poder, digamos, ganar el conflicto armado, ganar la guerra, con un toque de humanidad, de esto de preservar la población civil, de esto también de preservar bienes civiles, de proteger a las personas que ya no participan en esas hostilidades. Y estos tres principios que vemos en pantalla, entonces, son los que vamos a tener en el marco de esas hostilidades: distinción, proporcionalidad y precaución.
Entonces, muy rápidamente, la distinción. Hay una obligación de distinguir entre la población civil y combatientes o personas que participan directamente en las hostilidades. Entonces, hay una obligación para las partes en conflicto de distinguir entre quien sí es un objetivo de ataque en personas y quien no. Básicamente lo que hemos dicho, personas que son combatientes, personas de las Fuerzas Armadas son sujetas de ataque, personas que participan directamente en las hostilidades, es decir, personas civiles que a lo mejor toman las armas en un momento dado o que hacen acciones que contribuyen a el objetivo de mi enemigo, son sujetos de ataque. Las personas civiles, en el resto, la población civil en general, no lo es. Distinción también en bienes. Hay una obligación de distinguir entre lo que se puede atacar, objetivos militares, como un bien militar que es sujeto de ataque, y bienes civiles que necesitamos preservar y que tampoco pueden ser atacados. Proporcionalidad en el ataque, segundo principio. Se prevé en el derecho internacional humanitario una prohibición de lanzar un ataque cuando se ha de prever que cause incidentalmente o colateralmente muertos y heridos entre la población civil, daños a bienes civiles o ambas cosas que sean excesivas en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Es decir, tenemos que observar, una vez que hemos seleccionado un blanco de ataque bajo el principio de distinción, que la proporcionalidad en ese ataque se cumpla. Es decir, que puede haber daño colateral, sí, pero que ese daño colateral no sea excesivo en relación con la ventaja militar que yo voy a obtener de atacar a esa persona o ese objetivo. Entonces, es una cuestión de análisis, sí, es una cuestión que las Fuerzas Armadas y los grupos armados en un conflicto armado no internacional tendrían que tomar en cuenta cuando hagan un ataque, sí. No es un cálculo matemático, no, es una cuestión un poco analítica y de balancear y de argumentar por qué el ataque a cierto bien o a cierta persona me va a dar esa ventaja militar y que además el daño colateral o incidental que yo cause no va a ser excesivo en relación con esto. Y finalmente, precaución en el ataque. Es decir, hay una obligación de las partes, incluso entonces cuando se tiene seleccionado el blanco por el principio de distinción, cuando se tiene también seleccionada o más bien acreditada la proporcionalidad en el ataque, que no es excesivo el daño colateral, hay una obligación de tomar todas las precauciones posibles en ese ataque para preservar de todas formas a esa población civil y a bienes civiles, en el sentido de tratar de minimizar los daños. Pueden ser cuestiones, precauciones, todas las precauciones, digamos, factibles, pueden ser cuestiones como una advertencia eficaz y previa de los ataques que permitan a la población civil a que evacúe ese lugar. Y también tiene que ver con nuevamente verificar que esos objetivos que estamos atacando son en realidad lícitos y son objetivos militares. Bueno, con esto termino. Acá les comparto unas bases de datos del 6R sobre VIH, por si les interesa. Tenemos bases de datos que hablan y tienen todas las normas que hemos estado comentando, los textos de tratados, las interpretaciones que se les han dado. También esa base de datos sobre VIH consuetudinario o costumbre, que tienen las reglas y la práctica. Y también una tercera que habla sobre medidas nacionales de implementación del derecho internacional humanitario con legislación nacional en algunos estados, con jurisprudencia, ejemplos de muchos estados en el mundo. Muchísimas gracias por su atención. Con eso termino y quisiera abrir el espacio para comentarios o preguntas. Y bueno, muy bien, ahí hay varias manos levantadas, maestra. Gracias por perfecto. la lujosa presentación. Para nosotros es un gran gusto tener este recorrido del derecho internacional justo en casi una hora que nos ha dado el privilegio de escucharle su magistral conferencia. A ver, si quiere que empezamos por Carla Michelle Solano. Carlita, por favor, abra su cámara y su audífono, por favor, su micrófono. Buenos días, doctor y maestra. Fíjese que por el momento no puedo abrir la cámara. No sé si habrá problema con eso para hacer mi duda. No, para nada.
Bueno, mi pregunta va encaminada en cómo ha evolucionado el derecho internacional humanitario a lo largo del tiempo para adaptarse a los desafíos actuales en respecto a conflictos armados. Ok, muchas gracias por esa pregunta. No sé si quieran que yo tome un par y conteste o vamos una por una. ¿Qué prefieren? Bueno, yo creo que si quiere toma las preguntas y después hace una sola Perfecto, ronda. Gracias, maestro. perfecto. A ver, Alexis Moisés Bernal, Guadalupe Saavedra, Jennifer. Buenos días, maestra y doctor. Muchas gracias por estar presente acá y habernos brindado su explicación. Yo tengo dos consultas. La primera es con respecto a lo que se nos mencionó de que la cruz no está debidamente como para juzgar, sino que es más bien como para vigilar las normas y las violaciones de otros estados con respecto a las guerras. Y mi consulta va encaminada a que no está prohibida, mejor dicho, está prohibida la utilización de armas químicas, biológicas y, y radiológicas, pero ¿por qué es que no está prohibido la creación de estas, sino solamente el uso? Y la segunda es de que me había dado cuenta de que una labor del CIRCR de haber brindado ayuda a los familiares desaparecidos para averiguar el paradero, para buscar en Israel y en Gaza, pero ¿cómo es que pueden averiguar y buscar a los desaparecidos si entiendo de que no es como una labor principal, sino más bien es como algo secundario? Gracias. Tenemos ahí interesante a René Guevara, por favor. A ver, adelante, René. Bueno, bueno, no es como que tengo una consulta, pero estoy muy sorprendido. No sé si la maestra puede contestarme de qué clase de conflicto armado es el que más se ve actualmente. El que es... Hola, perdón, dejé de escuchar a nuestro colega René. No sé si solo fui yo o los demás. Compañero. Hola, hola. Sí, se le cortó, licenciado. Ah, ok, ok. Sí, pensé que solo había sido yo. Bueno, alcancé a escuchar creo que la esencia de su pregunta, entonces se la podré contestar. No sé si haya alguien más o podemos empezar. Ah, bueno, creo que ya regresó René y sí tenemos más personas. Entonces, si quieren, adelante, René, no sé si quiera completar su pregunta. Ah, bueno, creo que ya se fue otra vez. Ok, Sí, si quiere, Fernanda, y después volvemos tal vez a René. Sí, licenciada, muchas gracias por darme la palabra. La pregunta que le quisiera, valga la redundancia, preguntar, que por qué el derecho humanitario solo se busca como el objetivo principal, digamos, solo busca proteger a las personas en conflictos armados y no se puede extender más a más situaciones. Solo eso. había otra mano levantada ahí, veamos. ¿Alguien más? Sí, buenos días. Ah, Hola. Yancy, a ver, Yancy, Nicole, adelante. Sí, buenos Cerramos días. con Yancy, por favor. Yo tengo dos preguntas. La Más fuerte, primera, Yancy, que no se le escucha. Adelante, Yancy.
Le escuchamos, Yancy, adelante. Parece que se le congeló también Ok. el audio. Yo tengo Bueno, una pregunta. si regresan... Entonces, dígame. démosle espacio a Alexis. Gracias, maestra. A ver, Alexis, Sí, ya para cerrar. gracias, buenos días. Bueno, mi pregunta era, ¿cuáles son como los principales retos que se pueden enfrentar para la aplicación del derecho internacional humanitario? O si en realidad tiene aplicación en los conflictos actuales. Buenos días, ¿me logran escuchar ahora? Sí, adelante, Yancy. Ok, gracias. Mi pregunta va encaminada a... Se le corta siempre, ¿verdad? Bueno. A ver, Yancy, le escuchamos. Sí, O no sé el si derecho internacional humanitario protege al medio ambiente contra los efectos de las operaciones militares. Esa es mi pregunta. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a todas y todos por sus excelentes preguntas. En verdad, es una batería de preguntas muy, muy interesante. Entonces voy a tratar de responder todas y me dicen si se quedan con alguna duda o si no satisface mi respuesta. Entonces, en cuanto a los desafíos y el desarrollo del derecho internacional humanitario para justamente, digamos, atender estos nuevos desafíos. Sí, precisamente, así como, digamos, la guerra o las maneras de hacer la guerra se han venido evolucionando con la sofisticación de nuevas armas, con las cuestiones también que hemos creado con todo el ambiente digital, digamos, el mundo digital, ciberoperaciones y demás. Precisamente ahorita estamos en un momento bastante importante, diría yo, a nivel de la comunidad internacional, sobre preguntarnos, dentro de todos estos aspectos que trae la tecnología y los desarrollos y los avances que han habido, si el derecho internacional humanitario, que es una rama, entonces hablemos también, pensémoslo más ampliamente en el derecho internacional, pero sí desde la óptica del derecho internacional humanitario en lo que atañe a conflictos armados, si si el DIH es suficiente para dar respuesta a este tipo de situaciones. Entonces, en opinión del CICR, de manera general, para varias de las cuestiones que se están planteando hoy, como por ejemplo, uso de ciberoperaciones en situaciones de conflictos armados, es decir, que desde una parte del mundo se hackee un sistema de, no sé, agua o suministro de electricidad en Ucrania y se devaste digamos, un suministro de electricidad. Si eso puede ser regulado por el derecho internacional humanitario y si las normas son suficientes. Entonces, la posición del CICR al respecto en este sentido es que hoy, por ejemplo, en este avance tecnológico y en estas ciberoperaciones, el derecho internacional humanitario debe de ser aplicable a ese tipo de operaciones, esos ciberataques o demás, en una situación de conflicto armado. Ahora, la mayoría de los estados en el mundo actualmente coinciden con esa visión. Hay algunos que piensan que aplicar el derecho internacional humanitario a estas cuestiones de alguna manera legitimizaría el uso de la fuerza en ese sentido, es decir, que crearía nuevos conflictos armados. Pero para el CICR y varios otros estados, la respuesta es que no. Si separamos, como hemos dicho, el uso de la fuerza armada contra lo que pasa en el mundo y forma parte de este paquete de situaciones que ya ocurren, consideramos que entonces el DIH es aplicable a estas ciberoperaciones. Ahora, ¿cómo trasladar estos principios que vimos brevemente al final, esto de distinción, proporcionalidad y precauciones, a un mundo cibernético? Eso es una cuestión que se está discutiendo actualmente para tratar de afinar un poco esa aplicabilidad. Entonces, eso es una cuestión como del desarrollo del DIH muy concretamente. Otra cuestión, en el ámbito actual de conflictos armados,
hay una preocupación seria desde el punto de vista humanitario, también no solamente de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero de otros componentes o de otras organizaciones, respecto al uso de sistemas de armas autónomas. Entonces, estos sistemas que después de, digamos, una activación inicial, un botoncito inicial que un humano a lo mejor puede presionar, se pueden dejar ahí solitas y solitas seleccionan un blanco por esta cuestión como de reconocimiento digital que tienen del entorno, seleccionan un blanco y disparan. Entonces, hay una preocupación real de este tipo de sistemas de armas en el mundo actual y en los conflictos armados también contemporáneos, porque este tipo de armas tienen la capacidad entonces de seleccionar blancos autónomamente, sin ningún tipo de injerencia humana. Y la pregunta está en si hacer esto de esta manera cumpliría con estas normas también de distinción, proporcionalidad y precauciones, sobre todo en este punto de distinción. Es decir, consideramos que una máquina puede hacer fielmente la selección entre una persona que es sujeta de ataque y un niño que normalmente no sería sujeto de ataque. Son preguntas que también están justamente ahorita en debate en foros internacionales. Y la mayoría de los estados, o muchos más bien de los estados en la comunidad latinoamericana y del Caribe, tienen la opinión de que se debe entonces tratar de negociar un nuevo tratado internacional que prohíba este tipo de armas cuando no pueden, digamos, limitarse con estos principios que hemos estado platicando, y regular aquellas que pudieran llegar a cumplir con esos principios. Entonces, sí, la respuesta a la primera pregunta es que hay muchos desafíos, hay un desarrollo constante del derecho y también de la comunidad internacional al respecto, y el DIH no se queda atrás. Como abogados o como estudiantes de derecho seguramente habrán escuchado que muchas veces el derecho va un paso atrás de la realidad, ¿no? Entonces, creo que en este tipo de cuestiones es difícil, pero sí, hay una cuestión de necesidad de actualización, ¿no? Y entonces estas cuestiones, con estos dos ejemplos que les doy, pues sí son cuestiones que por el momento en la comunidad internacional y en diversos foros internacionales se están discutiendo. Después, sobre la cuestión de que el CICR no juzga estas cuestiones, estas actuaciones, pero quiere vigilar de alguna manera como guardián del derecho internacional humanitario estas violaciones. Sí, lo que quería decir con esto es, en un primer momento, es que justamente no es un papel, digamos, de juzgador. Entonces, el Comité Internacional de la Cruz Roja, como esta organización imparcial, independiente, neutral que es, y organización humanitaria, lo que busca en situaciones de conflictos armados, como dije, es proteger a las víctimas de este tipo de situaciones y también de otras situaciones que no alcanzan ese umbral, pero que son violentas, brindarles asistencia y promover el derecho internacional humanitario. Entonces, no tiene un rol de juzgador, porque tener un rol de juzgador implicaría violar esa neutralidad, esa imparcialidad, y no queremos tomar una parte en este tipo de situaciones de conflictos armados. ¿Por qué? Porque precisamente esa imparcialidad, esa neutralidad es lo que nos permite tener acceso a todas las partes en conflictos armados y hablar con ellos para lograr o tratar de lograr ese objetivo esencial de proteger a las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia. Entonces, no juzgamos en ese sentido, pero en este papel de guardián de DIH, cuando digo vigilar, a lo que me refiero más bien es a tener este diálogo bilateralmente y confidencial con las partes en un conflicto para recordarles que el derecho internacional humanitario impone ciertas obligaciones. Entonces, se trata de hablar con las partes en un conflicto armado sobre esas obligaciones en DIH prácticamente bajo estos principios que dijimos. Entonces, en un conflicto armado se tiene que vigilar o se tiene que tratar de cumplir, bueno, no tratar de cumplir con los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones. Se tiene que dar un trato adecuado a detenidos, se tiene que dar un trato adecuado a personas civiles. Entonces, es constantemente hablar sobre estas obligaciones que hay ya en virtud del derecho internacional humanitario, pero de una manera confidencial y bilateral para preservar esa neutralidad. Sobre prohibición de uso de armas químicas, pero no de creación.
Bueno, entonces sí tenemos estos tratados, ¿no? De prohibiciones de algunos, de la utilización, digamos, de estas armas químicas en ciertas situaciones. ¿Por qué no de creación? Esto, otra vez atendiendo a quienes negocian estos tratados internacionales, pues normalmente son estos estados. Entonces, hay que recordar que como en cualquier acto de diplomacia y de relaciones internacionales, una negociación de un tratado es una cuestión bastante complicada, en donde se tiene que tratar de encontrar el mayor consenso, el mayor punto cómodo para la mayoría de los estados, para que la mayoría de los estados acepten este tratado, ratifiquen este tratado y traten de cumplir con este tratado. Entonces, en cuestión de armas químicas, sí, la creación no está completamente prohibida como tal porque estas cuestiones de gases químicos o de cuestiones químicas pueden ser empleados en otro tipo de situaciones. Entonces, tal vez prohibir completamente la creación no sería conducente para muchos estados, pero sí lo es y tajantemente el uso en situaciones de conflictos armados, porque precisamente no podemos considerar que un arma química pueda cumplir con esta cuestión a lo mejor de proporcionalidad, de precauciones, de preservar la humanidad. Entonces, siempre hay que recordar que en esta cuestión de la diplomacia humanitaria y de las relaciones internacionales hay un jale y un cedeo y jalo respecto a qué nos vamos a poder comprometer. Un claro ejemplo de esto también es este tratado, este último tratado sobre prohibición de armas nucleares, en donde la mayoría de los estados que hoy son signatarios y que han ratificado están convencidos de esa prohibición tajante, pero tenemos algunos estados que no tienen esa opinión y que no son signatarios el día de hoy. Entonces, tenerlo en cuenta. Después, sobre el rol del 6CR con familiares de desaparecidos. Entonces, justamente cuando me mencionaban que no es una labor principal, sí es una labor principal del Comité Internacional de la Cruz Roja, y ahora le explico. Porque el derecho internacional humanitario, cuando, digamos, sienta todas esas protecciones en el cuarto convenio de protección a civiles, habla, y también en el tercero sobre prisioneros de guerra en general, habla de las obligaciones que los estados tienen que hacer o que tienen que tener en una situación de conflicto armado internacional para dar respuesta a familiares de personas desaparecidas. Entonces, se habla de la creación de registros nacionales de información. Los convenios de Ginebra establecen esta obligación de las partes en conflictos de crear estos entes, estos registros, para poder, pues de alguna manera, tratar de dar respuesta a eventuales personas desaparecidas. Y el 6CR, justamente como este actor neutral, independiente, imparcial, también tiene el mandato por vía de los convenios de Ginebra de crear, de fungir también como un órgano neutral, un intermediario neutral, imparcial, que pueda recoger esa información y también de alguna manera compartirla con las partes en conflictos para tratar de solventar la mayor parte de los casos. Entonces, esto lo hace vía una cuestión que se llama Central Tracing Agency, Agencia Central de Información. Entonces, en nuestras bases de datos en Ginebra tenemos precisamente este tipo de información que nos comparten las diferentes partes en conflicto, y de lo que se trata es de promover esa búsqueda. Entonces, en situaciones de conflictos armados, el 6R tiene un rol bien definido en esa cuestión de personas desaparecidas. En donde no es tan definido es en situaciones, digamos, que generan consecuencias humanitarias, pero que no son conflictos armados. Les pongo un ejemplo. Entonces, todo el trabajo que realizamos desde el Comité Internacional de la Cruz Roja en esta delegación para México y América Central en torno a ayudar a los estados a establecer mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas en contextos, por ejemplo, de migración o de otro tipo de situaciones, no son reguladas por el derecho internacional humanitario, pero el 6CR ha tomado esta iniciativa y ha ido trabajando con los estados también para ofrecerles este apoyo y tratar de también tener estos tipos de mecanismos de búsqueda. Entonces, todo como parte de esta labor humanitaria que se realiza. Después, ¿qué clase de conflictos armados se ven más actualmente? Esa pregunta que creo que nos hacía René, que no alcanzamos a escuchar, pero me parece que era la esencia. Entonces,
Yo les iba justo a decir esto en la presentación. A ver, ¿qué opinan ustedes de estos dos tipos de conflictos armados? Yo creo que muchos me hubieran dicho que anteriormente, por ahí de los años 1949, hay que recordar, 1949 es post Segunda Guerra Mundial y después también vinieron otros conflictos armados importantes en la década de los 90. Entonces yo creo que ustedes me hubieran dicho que anteriormente la mayor parte de los conflictos armados que se veían en el mundo eran internacionales. Internacionales en el sentido de, pues teníamos estas dos grandes guerras mundiales, esta situación también de conflictos armados en los Balcanes y demás. Entonces, en ese momento a lo mejor podemos hablar de eso. Después creo que viene una gran proliferación de conflictos armados no internacionales. Entonces tenemos grandes ejemplos también en toda el continente africano de este tipo de conflictos. Toda la situación también, por ejemplo, dependiendo un poco, ¿no? Pero normalmente la situación que involucra a lo mejor conflictos entre un país y un grupo armado en otro lugar, también son conflictos armados no internacionales. Colombia también es un ejemplo de una situación de conflicto armado no internacional prolongada ya de varios años. Entonces, creo que hasta también posiblemente el 2021 o 22 habríamos dicho tal vez conflictos armados no internacionales. Pero luego volvamos a tener esta situación entonces de situaciones actuales como las que estamos viendo en las noticias, en donde pues tenemos otra vez una reincidencia de conflictos armados internacionales. Entonces, en realidad creo que no podría ya dar una respuesta tajante a eso. Creo que los dos tipos de situaciones, como lo muestra el mundo actual, son bastante pues relevantes, recurrentes, y bueno, entonces por eso mismo creo que es importante hacer este hincapié y esta importancia en la reivindicación del derecho internacional humanitario y en la aplicación de sus normas, ¿no? Porque el mundo nos está demostrando que pues la situación sigue estando muy vigente en cualquier tipo de situación. Después, ¿por qué el DIH solo busca proteger a personas en conflicto armado y no en otras situaciones? Esa es una muy buena pregunta. Al final, porque otra vez, la negociación y la creación del derecho internacional humanitario es una cuestión que se da en el ámbito más amplio del derecho internacional público, de las relaciones entre los estados y de la comunidad internacional. Entonces, se estableció este tipo de protección para este tipo de situación en específico, para dar protección o para tratar de dar un toque de humanidad, digamos, a algo que es devastador de por sí e inherentemente inhumano, que es una situación de conflicto armado. ¿Cuál es el problema o dónde veo yo, y creo que a lo mejor por ahí va su pregunta, pero qué pasa en situaciones que, ok, a lo mejor no son conflictos armados, sobre todo conflictos armados no internacionales? No son conflictos armados no internacionales porque no cumplen con uno de esos dos criterios que vimos, pero que generan una cantidad de violencia increíble o cantidades de consecuencias humanitarias increíbles, ¿no? En donde realmente también la devastación es enorme. ¿Por qué el DIH no aplica en esas situaciones una esa protección? Entonces, bueno, porque es un cuerpo de normas específico a estas situaciones que así acordaron los estados y la comunidad internacional, pero ahí lo que yo diría es que en situaciones que son sumamente violentas, pero que no califican como VIH, no es que no hay una protección, porque recordemos otra gran rama del derecho, que tal vez es mucho más comprensiva, que es esta rama del derecho internacional de los derechos humanos, en donde tenemos esa gran protección todavía, yo creo que más robusta, por ejemplo, a la vida de las personas, a la integridad de las personas. Entonces, sí, el DIH es para este tipo de situaciones en específico, pero yo no diría que es más protectora. Lo que diría es que es producto de la situación en concreto y para otras situaciones que pueden ser igualmente devastadoras, con violencia alta, por ejemplo, pero que no alcanzan ese umbral de conflicto armado, tenemos los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos que suele ser un poco más protector. Después, ¿cuáles son los principales retos para la aplicación del DIH en conflictos armados actuales o si es incluso relevante? Es una excelente pregunta y muy filosófica y podríamos hablar de esto durante mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son los principales retos? Creo que los principales retos
de lo que hemos observado como 6CR es, bueno, uno, el conocimiento. Entonces, la difusión. La difusión en tiempos de paz sobre el derecho internacional humanitario es clave. ¿Por qué? Porque eso prepara a las potenciales partes en un conflicto armado a conocer qué es el DIH, conocer cuáles son estos principios y tener digamos, cuestiones ya bastante arraigadas para una situación potencial de conflicto armado el día de mañana. ¿A qué me refiero entonces? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de todos nuestros países, en teoría, deberían conocer a profundidad este tipo de derecho y esas obligaciones. En nuestra experiencia, no siempre es así. Entonces, a veces las Fuerzas Armadas de algunos países conocen un poco de derecho internacional humanitario, pero no necesariamente con esa profundidad que uno buscaría en una cuestión de DIH. Entonces, parte de la labor del Comité Internacional es justamente en tiempos de paz tratar de tener estas conversaciones, estas difusiones con Fuerzas Armadas para que ellos mismos sepan de eso. Pero creo que un reto enorme, esto hablando y asumiendo de un conflicto armado internacional, pero creo que un desafío enorme es hablar de derecho internacional humanitario y de obligaciones que tendrían con grupos armados. Entonces, en una situación de conflicto armado no internacional, en donde una de estas partes es un grupo armado, hablar de DIH con estos actores es bastante complicado. Por poner un ejemplo, se dice que en algún momento de la evolución y del historial del conflicto armado en Colombia, alguno de los líderes de las FARC, cuando se estaban negociando estos acuerdos de paz, estableció de entrada que, bueno, ¿qué es esto de derecho internacional humanitario? Yo personalmente no firmé nada, no consentía nada, no firmé este tratado porque tengo que, digamos, acogerme a estas normas, ¿no? Entonces, ese tipo de retos es bastante relevante y vigente en el mundo actual y diría que es un caso importante. Ahora, ¿se aplica el DIH en los conflictos actuales? Yo diría que sí, o sea, sí en la medida también entendiendo que el derecho internacional humanitario, como parte otra vez del derecho internacional público, tiene una limitante, sí. ¿Cuál es la limitante? Que quienes lo crean, quienes lo enfuerzan, quienes lo tienen que aplicar son los estados. ¿Hay esa voluntad? Sí. Hay algunas medidas que se han tomado como para tratar de darle más dientes al derecho internacional humanitario, sí. Por ejemplo, el derecho penal internacional con la creación de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, que hoy por hoy es el órgano que a nivel internacional enjuiciaría posibles violaciones al derecho internacional humanitario en la figura de crímenes de guerra y que ha enjuiciado a algunos individuos, sí. Que también la Corte Penal Internacional tiene sus propias polarizaciones y controversias, sí. Entonces, diría que no es una respuesta fácil, pero creo que hay ejemplos también en donde respetar el derecho internacional humanitario ha dado resultados positivos y creo que está en la comunidad internacional, en ustedes como estudiantes, como parte de la academia, en docentes, en organizaciones internacionales, en seguir reivindicándolo, porque al final no debemos de dejar pues de lado esas grandes esencias que tiene, ¿no? Entonces, es complicada su pregunta y no tengo una respuesta como blanco y negro, pero bueno. Y después, la última, en relación al derecho internacional humanitario y el medio ambiente. Sí, la respuesta es que sí. Entonces, el derecho internacional humanitario dentro de sus normativas, incluso ya reconocidas como parte de costumbre, mandata a las partes a tener en cuenta los efectos posibles que pueden tener la conducción de hostilidades en el medio ambiente. Entonces, precisamente esta disposición que ya estaba, digamos, desde los años de 1949 y demás, o sea, no es una disposición nueva, ya lo tomaba en cuenta, creo que ha cobrado más relevancia hoy
también a la luz de todas las cuestiones que hemos estado viviendo con el cambio climático, con todas estas cuestiones que también nos importan, a lo mejor más como sociedad nacional en estos momentos. Entonces, la respuesta ahora está en cómo robustecer esta medida que ya se preveía en ese momento, y cuáles son las medidas que se pueden tomar alrededor de esto, ¿no? O sea, tanto para las partes en conflicto, pero también para la comunidad en general. Apenas el año pasado hubo una reunión de expertos convocada por el Comité Internacional de la Cruz Roja para justamente debatir los alcances de estas disposiciones y las recomendaciones. Y es un reporte que todavía no ha salido público, pero va a salir. Entonces, pues sugiero también estar a lo mejor atentos a eso, porque va a haber una publicación de un informe de esa reunión de expertos sobre cómo proteger el medio ambiente en estas cuestiones. Entonces, muchísimas gracias. Creo que con eso son todas las preguntas. Nada más déjenme ver en el chat si hay algo más, pero creo que Creo que no. Creo que no, ¿verdad? Clases de conflictos se ven en la actualidad. Bueno, ya estuvo. Sí. Bueno, maestra, yo creo que ya no hay más. Yo quisiera transmitirle una situación. El Estado de El Salvador y los ciudadanos civiles en este país y la academia en general está eternamente agradecida con el Comité Internacional de la Cruz Roja porque en El Salvador, como usted lo sabe muy bien, en El Salvador durante los 12 años de conflicto armado no internacional, como usted bien lo ha dejado delimitado, pues también tuvo una presencia importante en el país y, por qué no decirlo, en algún momento también como abogado, defensor de derechos humanos, nos tocó trabajar directamente con, bueno, no trabajar porque ya usted lo dijo, esos principios de neutralidad, imparcialidad. Por supuesto, no quiero decir que nos tocó trabajar, pero sí colaborábamos con el CICR hace unos 40 años atrás y eso nos permitió también saber el papel directamente que ha jugado en los conflictos armados no internacionales. Es un agradecimiento eterno y ahora lo trasladamos a usted, ¿verdad? Por esta conferencia magistral y quisiéramos darle un diploma simbólico a través de un aplauso para usted, maestra. Espero que todos abran y todas abran sus micrófonos y por favor brinden a la maestra un aplauso efusivo. Gracias, maestra, y que no sea la última, por supuesto. Podamos volverle a ver en otra oportunidad. Ojalá pueda verla el día martes también, próxima conferencia. Y muchísimas gracias, doctor Ramírez, y muchísimas gracias a todas y todos por también brindarme este espacio en un sábado. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto siempre estar y tener estas discusiones, y de verdad aprecio mucho sus preguntas, fueron muy interesantes, y sus comentarios. Entonces, esperemos que no sea la última. Yo con todo gusto puedo volver, y gracias a usted también, doctor Ramírez, por la invitación. Con y todo ojalá gusto. Para mí es un gusto enorme, maestra. Ojalá la tengamos nuevamente en otra conferencia. Muchas gracias y le deseo feliz fin de semana. Que disfrute lo poco que queda para el siguiente trabajo el lunes. Gracias igualmente a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego.